Ojo chavales, porque en el día de hoy vamos a hacer un vídeo dedicado a Álvaro Arbeloa, el entrenador que lleva menos de una semana dirigiendo al Real Madrid y que ya nos ha dejado innumerables momentos de farmeo de aura. Así que hoy no vamos a centrarnos en cómo dirige, no vamos a centrarnos en la situación tétrica que está atravesando el equipo, sino en todos los momentos que Arbeloa ha farmeado aura, como el que más. Lógicamente solamente me voy a centrar en los momentos que hemos vivido con Arbeloa como entrenador principal del Real Madrid, ya que viendo lo personaje que es, supongo que se pueden imaginar la de momentos que tiene que tener como jugador. Para que vean ustedes a qué me refiero yo con lo de farmear aura, vamos a empezar con el primer momento de todo. Y es que tras la bochornosa derrota frente al Albacete, los jugadores quedaron completamente señalados. Creo que prácticamente nadie le echó la culpa a Álvaro Arbeloa, ya que solamente llevaba un día entrenando al Real Madrid. Pero aún así, este entrenador se quiso salvaguardar de las críticas por si acaso. Y al día siguiente aparece una noticia en redes sociales de que Arbeloa llegó a Valdebebas a las 7 de la mañana. Se ve un vídeo en el que es perfectamente reconocible Álvaro Arbeloa entrando a las instalaciones del Real Madrid. Claro, esto a muchos de ustedes les puede parecer algo normal, simplemente es un entrenador que le gusta llegar temprano a los entrenamientos. Pero la duda que me surge a mí y a mucha gente de internet es: ¿qué hacía el cámara a las 7 de la mañana en la puerta de Valdebebas? ¿Cómo sabía que iba a entrar un coche a esa hora? Lo normal es que los jugadores lleguen en torno a las 10, 11 de la mañana y el entrenador pues a lo mejor una hora antes de la que ha quedado con los jugadores. No tiene ningún tipo de sentido que el entrenador desde las 7 ya entre por ahí. Entonces, lógicamente aquí tenemos el primer momento donde Arbeloa quería farmear aura. ¿Llamaría él mismo o alguien del Real Madrid a esta cadena de televisión para que plantaran a un becario allí a las 7 y grabara cómo entraba a las instalaciones deportivas del Madrid? Farmeador de aura histórico, nadie lo supera. El segundo momento ha sido bastante difícil de seleccionar, ya que quería meter sí o sí en este vídeo unas declaraciones de Arbeloa en rueda de prensa. Y este tío desde que llegó al Madrid no ha parado de soltar perlitas por la boca, desde meter indirectas a la gente que critica a Zinedine Zidane hasta llegar incluso a decir que Valverde le recuerda a Juanito. Pero mi momento favorito sin ningún tipo de duda es cuando en la rueda de prensa post partido tras el encuentro frente al Albacete le agradece a Vinicius por haber ido a jugar el partido. Bueno, para mí ya ha sido positivo que después de donde venía él, de los grandes esfuerzos que tuvo la semana pasada, incluido un viaje largo, pues haya querido estar aquí. Esto hay mucha gente que aún a día de hoy no lo ha terminado de entender. ¿Por qué motivo vas a agradecerle a un jugador de tu propio equipo que haya jugado un encuentro? Pero claro, todo esto cobra sentido cuando te das cuenta de la convocatoria que llevó el Real Madrid a ese partido. Si jugadores como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Aurelien Tchouaméni, Thibaut Courtois, Álvaro Carreras, que simple y llanamente decidieron no presentarse porque no les dio la gana. Entonces, este agradecimiento hacia Vinicius es una forma indirecta y respetuosa de meterle un palazo descomunal al resto de jugadores que ni se presentaron. Esto ya lo hemos estado discutiendo por aquí en el canal. Tienen varios vídeos hablando más a fondo y opinando más en profundidad, pero simplemente les voy a decir que aquí Arbeloa está muy basado. Completamente lamentable la actitud de estos energúmenos que prefirieron quedarse viendo Netflix en sus casas que yendo a jugar con el Real Madrid. Ahora vamos a retroceder un poco en el tiempo al primer entrenamiento de Álvaro Arbeloa con el Real Madrid. Había muchísima expectación. La tarde anterior se había echado a Xabi Alonso, se había anunciado el nuevo entrenador y Arbeloa solamente tendría esta sesión para preparar el partido frente al Albacete. Entonces todo el mundo estuvo muy atento a los movimientos del Real Madrid ese día y nos encontramos una frase completamente histórica. El Dani, no te enteras de nada, fue la primera frase que hemos visto de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid oficialmente. Antes de la rueda de prensa que dio post-entreno, antes de la rueda de prensa post-partido del Albacete, lógicamente, esta fue su carta de presentación como entrenador del Real Madrid. A ver, yo creo que este es el momento más simple de todo el vídeo, que tampoco que sea una locura, pero lógicamente tenía que entrar aquí porque es una farmeada de aura histórica de manual. Que por cierto, una curiosidad
sobre esta frase? Mucha gente se piensa que Arbeloa aquí se dirige a Dani Carvajal, que le está diciendo al capitán del Real Madrid que no se entera de absolutamente nada. Pero lo que pasa con esta gente es que se han olvidado por completo de la existencia de Dani Ceballos dentro de la plantilla del Real Madrid. Entonces podría ser una frase dirigida a cualquiera de los dos. Es más, yo creo que ha sido hacia este segundo, porque en el propio vídeo donde Arbeloa dice la frase, fíjense cómo tiene a Carvajal a su espalda. No creo que se esté dirigiendo a él si lo tiene por detrás. Y ahora nos vamos al partido frente al Levante. Un encuentro donde no se ha estado hablando prácticamente de la actitud de Arbeloa, pues porque había cosas más importantes que tratar. Los pitidos a los futbolistas, la actitud de los mismos dentro del campo, el bajo nivel que demostró el Real Madrid contra uno de los colistas de la competición. Pero Arbeloa en este partido, aunque ha pasado bastante desapercibido, también nos dejó algún que otro farmeo de aura. El primero fue nada más llegar al Santiago Bernabéu. Cuando los jugadores y el staff del Real Madrid llegan al campo, siempre tienen que pasar por un pasillo donde están expuestas las 15 Champions que ha ganado el Real Madrid. Pues Arbeloa, antes de empezar el partido, en su llegada al Bernabéu, como sabía que lo estaban grabando para Real Madrid Televisión, en el momento que pasa junto a esas 15 Champions, se queda parado un momento. Tampoco es que se detenga, pero sí que baja considerablemente el ritmo de su paso. Se queda admirando las Champions que ha ganado el Real Madrid en toda su historia y orgulloso levanta la cabeza para seguir andando hacia el vestuario. Esto es de los mayores farmeos de aura de la historia. No se ha visto algo igual en un entrenador de fútbol. Ha explotado el medidor de aura. Y pues bueno, en este momento se ha hecho bastante viral en redes sociales. Hay gente que le gusta, otra gente que lo ve muy forzado. Yo me considero un poco más del segundo grupo. Creo que Arbeloa, con lo que lleva haciendo y diciendo desde que es entrenador del Real Madrid, ya ha quedado claro que es madridista. No hace falta que en todas sus acciones diarias lo quiera volver a demostrar. Parece que todos los días tiene que hacer algún movimiento para que la afición del Real Madrid lo vitoree. Justamente además, como vamos a ver en el último momento de todo. Y es que durante este partido frente al Levante se vivieron momentos de bastante tensión dentro del campo. Pitidos hacia algunos jugadores en concreto cuando tocaban el balón. Por ejemplo, Vinicius Junior fue el que más lo sufrió. O por ejemplo, también tenemos la pitada generalizada hacia la directiva del Real Madrid, con algún que otro cántico de Florentino dimisión. Pero entre tantos pitidos y cánticos ha habido un momento que la gente ha pasado por alto, que es cuando varios aficionados del Santiago Bernabéu se pusieron a hacer cánticos a favor de Arbeloa. Y mientras estos cánticos sucedían, Arbeloa nos ha dejado una de las mayores farmeadas de aura de toda su historia. Efectivamente, amigos, mientras todo el Santiago Bernabéu coreaba su nombre, él se estaba poniendo a señalar a los jugadores y decía: a ellos, hay que animarlos a ellos. ¡No se puede tener más aura! ¡Qué barbaridad de entrenador! Entrenando no tengo ni la más remota idea de cómo será. La verdad es que tampoco he podido demostrar mucho en esta semana, pero como farmeador de aura es el número 1. ¡Qué humildad! ¡Qué entrega! ¡Qué orgullo! ¡Qué auténtico personaje Álvaro Arbeloa! ¡Y cómo lo quiero! Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este videito así con un tono un poco más desenfadado después de toda la tensión que hemos estado viviendo en estas últimas semanas. Y ya saben que si ha sido así, pueden dejar su like y suscribirse al canal. Hasta otra. Ya nos vemos. Descansen por ahí.